That's right. Cuando estaba en la universidad, la vida parecía fácil. Claro, hay que trabajar duro. Incluso el trabajo duro no parece tan difícil cuando sabes lo que va a llegar. Puedes prepararte. Puedes imaginarte mentalmente cómo será la vida hasta cierto punto. Lo que hace la vida difícil es cuando esa expectativa se rompe. Cuando te ves inmerso en algo para lo que no solo no puedes prepararte, sino que ni siquiera sabías que iba a ocurrir. Eso fue lo que me pasó en mi último año de universidad. Quiero aclarar que no éramos fiesteros, íbamos a ser ingenieros. Éramos, de una forma u otra, unos nerds. Pero cuando teníamos una buena razón para desinhibirnos y poner a prueba nuestros límites, aprovechábamos la oportunidad al máximo, incluyéndome. Acabábamos de terminar los exámenes parciales. Algunos pasábamos la tarde preparando apuntes y tratando de averiguar cómo nos había ido, mientras que otros se quedaron en casa intentando controlar su ansiedad. No todos eran tan fuertes emocionalmente como mi grupo y yo. Y sí, digo grupo, pero éramos poco más que conocidos. Nos pusimos apodos y teníamos un chat grupal. Claro, sin embargo, sabíamos que una vez que termináramos la universidad no nos volveríamos a ver. Excepto Samson. Él era genial. Esa noche había estado fuera hasta muy tarde y había bebido demasiado. Subía corriendo las escaleras y mi pequeño apartamento de una habitación que mis padres habían pagado me resultaba un poco claustrofóbico. Abrí la ventana y encendí el ventilador. No puedo describirles lo grande que era. Era de los que usaban unos grandes almacenes cuando el aire acondicionado no daba abasto, pero me lo vendieron barato al final del verano para dar paso a nuevos modelos. Este maldito aparato era casi tan alto como yo, y sonaba como un motor. Cuando finalmente me fui a la cama, lo hice con el ruido blanco de una ventana abierta y un ventilador ensordecedor resonando en mi cabeza. Estaba demasiado borracho como para que me importara. Fue la noche más extraña que había tenido. El ruido del ventilador y de la calle se desvaneció en mi mente, y al cabo de un rato ya ni los oía. Recuerdo dar vueltas en la cama preguntándome por qué hacía tanto frío de pronto. Me tapé con las mantas y pude oír el viento pasar a mi lado. Evoqué aquella extraña imagen. Por un instante, las sábanas no se sentían suaves ni cálidas. Se sentían como hielo, como capas de frío intenso e impenetrable. Podía imaginarme bajo la superficie mientras el viento aullaba, intentando alcanzarme. Durante un par de horas, no me sentí yo mismo. No había ventilador, ni el sonido de la calle concurrida. Eran capas de oscuridad que me oprimían, asfixiándome con un calante frío. Me sujetaban los huesos con una fuerza ancestral mientras el mundo lidiaba con mi presencia. La escarcha se adhería a mi piel y me cortaba la carne. Entonces me desperté. Lo primero que hice fue sentarme derecho, mirar al frente y hablar. Thra. Era una palabra extraña. La T sonaba como la R de Row. La A sonaba como una A abierta. En conjunto, era como Thra, con énfasis en la A. Lo repetí una y otra vez. Se me había quedado grabado en la cabeza y no lograba recordar dónde la había oído antes. Tardé un par de minutos en darme cuenta de lo mal que me sentía.
más unos minutos extra para cerrar la maldita ventana y apagar el ventilador. Llevaba tanto tiempo oyendo ese ruido blanco que, cuando por fin se calmó, podía incluso escuchar los latidos de mi propio corazón retumbando en mis oídos. Me cepillé los dientes, me afeité y me miré al espejo del baño. ¡Fra! ¿Por qué estaba pensando en eso? ¿Dónde lo había oído? ¿Y por qué sentía tanto frío al decirlo? Lo estuve repitiendo una y otra vez durante el día, no porque temiera olvidarlo, sino porque sonaba diferente cada vez que lo decía. Era como sintonizar una radio. Decirlo un poco mejor cada vez, un poco más de énfasis en la A, un poco más de vibración en la lengua en la R. Fra, fra. ¿Cómo sabía yo cómo se escribía? Recuerdo que me miraban raro en la cafetería. Se me antojaba un americano y había un lugar cerca del campus con un gran descuento para estudiantes, así que me gustaba pasarme por ahí al menos una vez cada 2 días. Entré justo después de la hora del almuerzo para tomarme un café y un helado. Mientras caminaba buscando un espacio para sentarme, seguía repitiendo la palabra. No me daba cuenta, pero lo hacía. Es como un estímulo auditivo, como cuando un anciano murmura tut 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 y se ajusta a los tirantes. Sabía que no significaba nada, simplemente me hacía sentir bien decirlo. En un momento dado, un tipo con unos audífonos enormes me dio un golpecito en el hombro. Disculpa, Dijo. ¿dijiste algo? ¿Qué? Lo siento, pensé que habías dicho mi nombre. No, dije... Me quedé callado. Él me miró confundido. Una parte de mí sentía la obligación de quedarme callado. Otra parte se dividió en 2. Un pensamiento consciente me decía que me disculpara, y un pensamiento subconsciente me decía que siguiera hablando. ¿Y por qué no? Solo se trataba de un ruido sin sentido. «Fra», dije, mirándolo a los ojos. Solo era eso. ¿Jadeó? Cuando digo que jadeó, no me refiero a que fuera con intención de reconocer algo o que se hubiera asustado. Ya había visto ese tipo de jadeo antes. Era el mismo que hacía mi padre al salir al frío. El mismo que hacía mi exnovia al salir de un baño caliente y pisar un suelo frío. No era un jadeo dramático, pero sí muy característico. Pero el tipo de los audífonos no solo jadeó, siguió inhalando. Siguió aspirando aire una y otra vez. Entonces se detuvo. Se quedó ahí con la boca temblorosa. Pude ver cómo le temblaban los ojos mientras me miraba, y luego miraba a su alrededor. ¿Estás bien?, pregunté. No respondió. Se tocó el pecho. Intentó cerrar la boca, pero parecía que se le habían acalambrado los músculos de la mandíbula. Levantó la mirada y vi que algo se movía. Todos nos voltearon a ver cuando sus grandes audífonos se le cayeron de la cabeza, apenas sujetos por un cable. Su machiato se le resbaló de las manos y se estrelló contra el suelo. Volví a preguntar si estaba bien, pero alguien ya gritaba que estaba sufriendo una convulsión. Me alejé para dar espacio. Alguien intentó enderezarlo, pero no le podían doblar las piernas. No podía respirar. Le temblaban los dedos y apretaba las manos con fuerza, cerrándolas en puños. Alguien pedía ayuda a gritos. Tiraron una toalla al suelo para evitar resbalones. Algunos se juntaban en la puerta para salir. Otros se ponían de pie para grabar videos. Yo estaba ahí, intentando comprender lo que estaba viendo. Se lo llevaron en ambulancia. Me pareció oírlo toser cuando los paramédicos le pusieron una de esas mascarillas con válvula de bombeo. No me terminé el café. Creo que lo dejé en el mostrador. Pasé casi todo el día pensando en esa palabra. Me perdí en mis pensamientos en el supermercado, murmurando para mí mismo mientras olvidaba guardar las compras. La dije cuando bajé la velocidad para buscar estacionamiento frente a la tintorería. La dije un par de veces más mientras paseaba por la ciudad.
Nadie pareció reaccionar como aquel hombre de la cafetería. Y sin embargo, cuando me miré en el escaparate de una tienda, no quise volver a decirla. Mi reflejo se veía diferente en el cristal, más oscuro, y mis ojos adquirían una forma distinta. Los contornos afilados del rostro contrastaban. Si entrecerraba un poco más los ojos, apenas parecía humano. No quería decirlo, ni siquiera a mí mismo. Quizá decirlo me dejaría sin aliento, y sin embargo no pude evitarlo. Me giré hacia mi reflejo, desafiando un presentimiento que me había inventado, y lo dije en voz alta con la misma intensidad que un hombre gritando desde lo alto de una colina. Thra. Me recorrió un escalofrío, pero no pasó nada más. Al llegar a casa y guardar las compras, llamé a Samson. Llevaba los audífonos puestos mientras rebuscaba en la cocina, dedicando un rato a guardar uno de mis 4 platos y 2 juegos de cubiertos. No puedo explicarlo, dije, mientras abría una cerveza. Me despierto y lo tengo en la punta de la lengua. ¿Seguro que no es un nombre? Preguntó. Te vi hablando con aquella chica coreana anoche. Estuvieron hablando muchísimo tiempo. ¿Te refieres a Sue? Resoplé. Es de Wisconsin, maldito imbécil. Creo que ahí hay una historia mucho más interesante que aquellas cosas raras. Ella cree en los cuarzos. No quiero que mis hijos perciban vibras y lecturas de tarot en lugar de vacunas. ¿Ustedes dos ya van a tener hijos? Samson tenía la habilidad de sacarme de mi bajón, ya fuera por la ansiedad de un examen o por no cumplir con una fecha límite. Él lograba evitar que me hundiera. Pero por primera vez, una sola palabra persistió a pesar de sus esfuerzos. No es que estuviera triste ni nada. Me encontraba bastante bien, pero seguía escuchando esa respiración agitada del tipo de la cafetería. Podía oírla detrás de mis oídos y me hizo temblar. Esperaba que se me pasara, pero al día siguiente seguía pensando en ello, y también al otro. Me di cuenta que decía aquella palabra de vez en cuando. A veces ni siquiera me daba cuenta de que la decía yo. Era algo que se me escapaba, como un tic verbal. Puede que algunas personas me oyeran decirlo al cruzarse conmigo por la calle, pero nadie reaccionó como aquel tipo. Nadie se quedó boquiabierto. Todavía sentía un nudo en el estómago, como si me faltara algo. Si pudiera entender por qué pensaba en esa maldita palabra, tal vez no tendría que preocuparme tanto. Y si pudiera decírselo directamente a alguien sin que reaccionara, podría descartar la idea de que, de alguna manera, yo hubiera sido responsable de la reacción de ese hombre. Thra. No fue algo premeditado. Parecía haber sido una especie de experimentación. Como ingeniero, hay que conocer las propiedades estructurales de los materiales con los que se trabaja. Hay que analizarlas y hacer predicciones basadas en datos observables. Podía decir la palabra en público sin que a nadie le importara. Podía decirla al pasar. Podía grabarla y escucharla de nuevo. La cosa es que no había ninguna reacción, aparte de un ligero aumento del pulso, pero probablemente solo era por la anticipación. Todo se reducía a una sola cosa: mirar a alguien a los ojos y decírselo directamente. Eso fue lo que hice. Tenía que averiguar si eso era un detonante, así que llamé a alguien de mi entera confianza. Llamé a Samson. Fue a mi casa. Samson mide poco menos de 1,80 m, pero usa zapatos que le dan un poco más de altura. Tenía el pelo corto, castaño rojizo, con una barba de candado que le había crecido demasiado, dándole el perfil de un mono. El tipo era delgado como un palillo, pero estaba más macizo que la mayoría de los atletas profesionales. Había traído un paquete de 6 cervezas, pensando que íbamos a tener una fiesta. Le pedí que se sentara mientras le explicaba. El otro día había un tipo en la cafetería, dije. Tuvo una especie de ataque. ¡Mierda! ¿Como de epilepsia?
Sí, algo así. Justo a mi lado. ¿Qué tan grave fue? Bastante. Tomó una cerveza y me la pasó. La abrí, pero solo di un sorbo. Él lo notó, pero guardó silencio. Lo tuvo justo cuando dije esto. Esas letras. Esa palabra. La dije y pareciera que se asustó. Samson negó con la cabeza, emitiendo un sonido de incomodidad, como un niño de 12 años que se retuerce ante una historia de miedo alrededor de una fogata. Continué. No digo que yo lo haya causado. Para nada. Pero tengo la sensación de que hice algo malo. Esto te está causando mucho conflicto, ¿eh? Miré mi cerveza abierta y asentí con la cabeza. Sí, así es. Hablamos de ello un rato. Lo anoté, le expliqué cómo se escribía y le conté las cosas que había hecho por la ciudad. No tanto para explicárselo, sino para ilustrar lo mucho que me había estado causando ansiedad. Me di cuenta de que Samson estaba un poco asustado, pero al final se le pasó. Se terminó la cerveza. Dímela. No, así está bien. Mira, esto te preocupa. Dímela y verás que no pasa nada. Siento que no debería. ¿Ves? Por eso te sientes así. Tienes la sensación de que es algo malo. Tienes que comprobarlo, desafiarlo. Así que mírame a los ojos y di la maldita palabra. Acaba con esto de una vez. Date cuenta de que es falso. ¿Seguro? Dilo. Y si no pasa nada, las cervezas corren por tu cuenta. Lo miré a los ojos. Pensé en esa palabra. De verdad pensé en ella. Recordé aquella noche bajo las sábanas, con el ventilador a todo volumen en mi habitación y el frío. Pero ese frío no era por mi ventilador. Era un frío álgido interno, como si estuviera arañando el hielo, oprimiéndome hasta convertirme en algo roto. Vendavales aullantes que exigían que la tierra parara. Un frío expansivo que me absorbía hacia la oscuridad, como si me desnaturalizara lentamente. Un frío útero, cargado de una palabra sin sentido. Abro la boca y lo digo. Fra. Samson parpadea, me mira y asiente. Suspira, encogiéndose de hombros, y respira. Su mirada se pierde por un instante. Respira por tercera vez, tomando una profunda bocanada de aire, y no se detiene. No. Digo, No. inspira profundamente y se recarga en la silla. Se recarga demasiado y se cae, derramando una de nuestras cervezas a medio terminar. Abre la boca cada vez más, aspirando más aire, y no puede expulsarlo. Sus ojos se agitan mientras golpea el suelo con la palma de la mano como un boxeador que se rinde. Estoy pidiendo ayuda. Le grito al de la llamada. Samson pone los ojos en blanco y veo que sus labios se ponen azules. ¿Es falta de oxígeno o frío? Después de todo eso, lo demás es borroso. Una señora trata de sonar amable al teléfono. Alguien entra y corre por el pasillo de mi casa. Le realizan compresiones torácicas. Le tapan la nariz y le soplan en la boca. Alguien dice convulsión. Alguien me hace preguntas con palabras que no entiendo. Para cuando llegan los paramédicos, les ruego que le pongan una mascarilla. Les digo que no puede respirar. Para cuando se marchan con él, algo se desbloquea de su pecho y le hace vomitar sobre la alfombra del pasillo. Seguí a Samson al hospital. No tardé mucho en verlo. Había sufrido una especie de ataque, pero se estaba recuperando rápido. Probablemente le darían el alta después de un par de horas de observación. Habían llamado a sus padres. Su padre parecía una versión más grande y rellena de él. Incluso tenía la misma barba. Cuando por fin pude verlo, Samson ya estaba sentado en su cama de hospital. Los demás esperaban afuera a que se cambiara la bata. Al marcharse, noté un cambio en su mirada. Le temblaban las manos cuando me senté a su lado. Estábamos hombro con hombro.
Por un instante nos quedamos ahí. Sabíamos que esa palabra tenía algún tipo de poder y que estaba causando un daño real y físico. Nunca habíamos visto nada igual. Nadie lo había visto. Ese hecho nos dejó atónitos y nuestras mentes se apresuraron a buscar las palabras adecuadas. Es real, concluyó Samson. Sí, lo es. Es jodidamente real. Le puse una mano en el hombro mientras él rompía a llorar. No paraban de temblarle las manos. Samson me contó lo que había experimentado. Al principio no era nada. Una ráfaga de aire frío a lo mucho. Luego sintió una tensión en el pecho, como si se estuviera hundiendo bajo el agua. Una presión que lo obligaba a empujarse hacia atrás aspirando más aire. Entonces, algo lo golpeó. Un frío inmenso y envolvente. Como si me hubieran metido por completo en un cubo de hielo, murmuró. Pero no hielo simplemente. Era más frío. Un frío horrible. Samson esperaba que se le pasara. Cuando nunca ocurrió, su mente quedó bloqueada. Es como si te congelaras, explicó. Pero no solo el cuerpo, sino todo, incluso los pensamientos. Le dieron el alta del hospital poco después. Gracias a Dios tenía seguro médico. Después de eso, las cosas se pusieron un poco raras. Seguíamos teniendo cosas que hacer. Teníamos nuevas clases que tomar, amigos que nos invitaban a salir y muchas cosas divertidas por hacer. Casi nadie sabía que Samson había estado en el hospital. Por como lo explicaba, para los demás solo se trataba de una simple reacción alérgica. Pero cada vez que hablaba del tema, me miraba como si tuviera algo más que decir. Intentamos olvidarlo. Una cosa es que ocurra un accidente, y uno puede fingir que es una coincidencia. Aún así, me encontraba susurrando esa misma palabra. La decía mientras me cepillaba los dientes, y el sonido de la T me hacía escupir pasta de dientes en el espejo del baño. Pero Samson y yo no hablábamos de eso. No queríamos pensar en las implicaciones. Si esa simple palabra pudiera tener un efecto real en las personas, no solo pondría en tela de juicio mi visión convencional del lenguaje, cambiaría mi visión del mundo en general. Recuerdo haber ido a una fiesta en una casa una semana después de lo de Samson en el hospital. Él también estaba ahí. Yo intentaba sobrevivir a un encuentro con Sue, mientras Samson estaba en un rincón, absorto en su teléfono. Sin embargo, me di cuenta de que en realidad no estaba usando su celular. No le daba el reflejo de la luz. La pantalla estaba apagada. Pensaba que lo estaba haciendo para poder estar solo, pero no. Tenía la mirada perdida y un enrojecimiento alrededor de los ojos me indicó que se le estaba olvidando parpadear. Apartándome de me acerqué a Samson. Me arrodillé junto a él y le di una palmada en el hombro. Al principio volvió en sí. Me sonrió y me dio un apretón de manos formal, como suele ocurrir entre hombres. Pero su sonrisa se quedó ahí, como aferrándose a un hilo. En cuanto le pregunté si estaba bien, negó con la cabeza. No puedo hacer esto, dijo, aún sonriendo. No puedo hacer esto. Salimos y encontramos un rincón tranquilo en la esquina de la casa. Me aseguré de que no hubiera nadie alrededor cuando Samson finalmente bajó la guardia y las palabras brotaron sin control. No puedo dejar de decirlo. No puedo dejar de pensarlo. Lo escribo en una docena de fuentes diferentes y es como si tuviera una apariencia. Siento que no solo debe sonar de cierta forma, sino también verse de cierta manera. ¿Qué maldita palabra tiene apariencia? Así que no podemos dejar de decirlo, admito. ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos aquí sentados diciéndolo hasta que nos muramos? ¿Y si te lo digo yo? Pregunta. ¿Crees que eso funcionará? ¿Funcionar en qué aspecto? ¿Matándome?
No tengo la menor idea. Caminamos de un lado a otro. Arrojó su botella de cerveza vacía por encima de la valla y se pasó los dedos por el pelo. Estaba tan frustrado que tenía ganas de llorar. Un sollozo se colaba en cada palabra que hablaba. Quiero sacármelo de la cabeza. Ya no quiero decirlo más. Vamos a resolverlo. Podemos hacerlo. Podemos resolverlo, maldita sea. Ya encontraremos la solución, dijo. Sí, ya encontraremos la solución. Intentamos varias cosas. Tratamos de grabarlo y reproducirlo, tanto para nosotros mismos como para los demás. Intentamos susurrarlo. Samson intentó gritarlo a altas horas de la noche. Intentamos que la gente lo leyera. Luego, intentamos que lo leyeran mirándonos. Incluso lo intentamos fonéticamente. Nada parecía funcionar. Hicimos listas de posibles factores y todo se redujo a un par de cosas. Intención y conocimiento. Tenías que tener la intención de decir la palabra, y tenías que tener el conocimiento que respaldaba esa intención. Teníamos que poner a prueba nuestra hipótesis. La única manera de hacerlo era que Samson me la repitiera. Ahora ya lo sabía, pues había aprendido la palabra a través de mí. Podía ser la intención necesaria. Esta vez nos preparamos adecuadamente. Crystal Sue era estudiante de medicina y nos permitió usar una de las salas de diagnóstico con la condición de que no tocáramos nada caro. Yo insistí en tener una mascarilla para oxigenar a la mano. Era lo único que había visto que les había servido tanto a Samson como al chico de la cafetería. Llegamos y me senté en una de las sillas. Samson tenía la mascarilla preparada y un teléfono para los servicios de emergencia. Esperamos hasta que no hubiera nadie alrededor y revisamos todo. Intención y conocimiento, dije. Tienes la intención de decirlo, conmigo como receptor. Conoces la palabra, sabes cómo decirla de la manera en que se pretende decirla. Estamos confirmando dos cosas, añadió Samson. Estamos demostrando que existen los componentes necesarios y que conocer la palabra no otorga inmunidad. ¿Y si sí? Tal vez. Se inclinó hacia mí, quedando a mi altura. ¿Estás listo? Asentí con la cabeza. Cuando pronunció la palabra, apenas la registré en mi cabeza. No era tanto una palabra en sí, sino su resonar. Fue como si la viera antes de oírla, como si me atravesara los ojos y me levantara los párpados desde dentro. Para cuando comprendí que la había oído, estaba a mitad de la inhalación, intentando tomar suficiente aire para hablar, pero no podía. Lo único que podía hacer era seguir respirando con dificultad, esperando que, de alguna manera, fuera suficiente para decir algo. Seguí inhalando más y más y, aunque mis pulmones me dolían al límite, intenté respirar más. Quería gritar y chillar, pero no había suficiente oxígeno en el mundo para sacar esa sensación de mí. Mientras mi visión se nublaba con manchas negras, oí aquel viento helado en mi mente, aquel silbido de aire que pasaba por encima, el peso del mundo empujándome contra el suelo, y si dejaba de inhalar, me aplastaría como a un insecto. En algún momento volví a respirar. Estaba tirado en el suelo de la sala mirando a Samson. Sentí la silicona que me cubría la cara. Me había traído de vuelta con esa bomba de aire. Quizá la sensación del aire en movimiento me sacó de mi trance, devolviéndome al presente. Sentí un nudo en el estómago al inclinarme y vomitar en un basurero. ¿Estás bien? Estoy bien. Dios, ¿qué demonios fue eso? No lo sé, pero estoy bien. Vomité 2 veces más antes de poder decirlo. Me lavé la cara con agua y me quedé un rato en el suelo, esperando que mi cuerpo se recuperara. Tardé unos 15 minutos en que las manchas desaparecieran de mi visión y mi pulso se regularizara. Tosí un poco
y miré a Samson. Intención. Dije, señalando con la cabeza su cuaderno. Y conocimiento. No somos inmunes. No importaba que quisiéramos. No podíamos dejarlo ir. No podíamos alejarnos de esa idea que no dejaba de rondarnos la cabeza. La murmuraba para mí mismo en la ducha. Samson me contó que casi se salta un semáforo en rojo. Una vez, mientras me probaba una camisa, me quedé 20 minutos en el probador, mirándome al espejo y repitiendo esa maldita palabra una y otra vez. Samson y yo tuvimos docenas de conversaciones, pláticas que se prolongaban hasta altas horas de la noche, en las que llenábamos la mesa de mi cocina de notas y especulaciones. No es una palabra en español, ni una palabra en sí, añadí. Hay cosas que suenan parecidas, pero sí, no es una palabra. Tampoco una palabra. Asintió Samson, subrayando una línea en una nota con un rotulador. No es una enfermedad, no es un trastorno, no es un... No podemos seguir haciendo listas de cosas que no es, dije. Tenemos que, ya sabes, darle la vuelta, como... Tomé un trozo de papel y escribí frío. Samson lo tomó y lo miró. Frunció el ceño, pero asintió. La palabra era frío. Ambos lo sabíamos. Lo habíamos sentido. Le dimos vueltas y vueltas a la palabra un par de veces, pero no sirvió de nada. Terminamos en el sofá, terminándonos la cerveza que quedaba en la nevera. Resultó que fue la suficiente para emborracharnos. Por un instante, fue como si esa palabra pasara a un segundo plano, dando paso a lo que realmente importaba. Amigos diciendo tonterías y haciéndose reír. Estaba sentado con mi cuaderno, escribiendo la palabra una y otra vez de maneras cada vez más absurdas. Al cabo de un rato, simplemente dibujaba cosas. La palabra como una espiral, la palabra como una caja, la palabra como un girasol, aunque azul por la tinta de lapicero que usaba. Nada se veía bien, a pesar de que todo era la misma palabra. No puedo creer que Sue sea estudiante de medicina, resopló Samson. ¿Cómo puede un estudiante de medicina creer en la sanación? ¿Cómo es posible que un estudiante de ingeniería crea en palabras mágicas? Eso es diferente, dijo, sacudiendo la cabeza. Esto es real. ¿Y por qué la defiendes? No sé, es bastante linda. Tú, pillín. Me puso otra cerveza de frente. No mentía del todo. Sue y yo habíamos estado mensajeándonos mucho. Raro o no, era sorprendentemente divertida. Mientras tomaba el celular para enviarle otro mensaje, me di cuenta de que Samson se había quedado absorto en sus pensamientos. Envié el mensaje y lo observé mientras perdía la mirada. ¿Y si no es una palabra? Se giró hacia mí, mirándome a los ojos. ¿Y si es un nombre? Fue una idea interesante. Había muchas referencias a cosas y dioses atrapados en el hielo. Buscamos diferentes nombres a lo largo de la historia y la mitología para ver si encontrábamos algo que se pareciera a lo que habíamos experimentado. Fueron horas de búsqueda y comparación de notas, desde historias sobre el Ginnungagap de la mitología nórdica hasta el espíritu de hielo Aglulik del pueblo inuit. Recuerdo que estábamos sentados ahí en medio de la noche después de haber cambiado nuestras cervezas por cafeína. Hay una palabra en Inuktitut que se escribe algo así como Thra. Significa entre. Negué con la cabeza. Partimos de la premisa de que es un nombre. ¿Y si la palabra proviene de un nombre? Esa es una premisa aparte. ¿Cómo se supone que vamos a demostrarlo? Solo digo que se ve parecida. ¿Tú crees? Samson examinó la palabra en su pantalla, la volteó y la amplió. Después de un par de segundos, negó con la cabeza. No. Entonces no es eso. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo podemos sentir que está mal? No tenía respuesta. Opté por adentrarme en otro laberinto de información en otro sitio web.
Faltaba aproximadamente 1 hora para el amanecer cuando nos sentamos a la mesa de la cocina sin saber qué hacer. Llevábamos toda la noche despiertos. Samson cabeceaba a ratos. Teníamos muchísimas ganas de resolver esto, pero lo único que habíamos conseguido era anotar más preguntas. No se puede resolver algo de esta magnitud de la noche a la mañana. Todo era especulación y suposición. Samson habló con la cabeza apoyada en la mesa. ¿Y si seguimos diciéndolo? ¿Como si fuera nuestra vacuna contra el virus? Eso es como pegarse un tiro en el pie para crear inmunidad a balas más grandes. No, es como si te mordieran las serpientes, insistió. Así es como se desarrolla la inmunidad a las mordeduras de serpientes. Pero ¿qué pasa si no funciona así? Simplemente nos estaríamos matando. Pero ¿qué pasa si sí pasa algo bueno? ¿Vas a refutar mi hipótesis o vas a dejar que una opción quede en el aire? Estaba cansado, frustrado y aburrido. Me habían dado mi propia mascarilla con válvulo un par de días antes. Fui a mi habitación, la tomé y la dejé caer sobre la mesa. Samson casi se había quedado dormido. De acuerdo, vamos a desmentirlo. En ese momento, ambos supusimos cosas. Yo supuse que, puesto que Samson lo había sugerido, estaba dispuesto a participar como sujeto de prueba. Él supuso, puesto que yo había aceptado y tenía el equipo, que yo era el sujeto de prueba dispuesto. Hicimos la misma suposición, y sin darnos cuenta, nos miramos a los ojos y lo dijimos al mismo tiempo. ¡Fra! El tiempo se detuvo por un instante al darnos cuenta de lo que habíamos hecho. Si ambos nos veíamos afectados, ninguno podría ayudar al otro. Jadearíamos en busca de aire hasta asfixiarnos en el suelo. Nuestras miradas se cruzaron y sentí ese familiar cosquilleo en el ojo. La palabra entró, sosteniendo mis párpados desde dentro. El pulso me latía con fuerza en la cabeza. Los ojos de Samson se abrieron de par en par. Sentía como si algo me estuviera observando, como si algo me prestara atención, como si lo hubiera llamado y me hubiera notado. No era solo frío lo que sentía, era una fuerte sensación de estar siendo observado. Hubo una pausa. La atención no era absoluta, estaba dividida entre nosotros, lo que me permitió expulsar un poco de aire de mis pulmones. Samson y yo exhalamos un poco, tomando pequeñas bocanadas de aire. Otra vez. Jadeé. Lo haremos otra vez. Él asintió y usó sus dedos para un conteo regresivo. Luego lo dijimos de nuevo. Decir esa palabra era la única forma de exhalar con seguridad. Nos permitía ese extraño ritmo de exhalar e inhalar, casi ritualístico. Nos quedamos ahí, inmóviles en nuestros asientos alrededor de la mesa, 1 hora antes del amanecer, repitiendo esa misma palabra una y otra vez. No es una palabra. Es un nombre. Y poco a poco empecé a ver cosas. Sentía que mi mente se llenaba con cada palabra, expandiéndose como un globo. Una imagen se hizo más nítida. El hielo impenetrable que me envolvía en estructuras cristalinas afiladas como cuchillos. Mis ojos se movían, pero no había ninguna luz que captar. Los vientos árticos azotaban la superficie. Pero ahora me giré y miré hacia otro lado. Hay un atisbo de algo, no solo a través de los ojos, sino de una sensación que desconocía. Una membrana de algo se abre, aceptando mi intrusión. Me ve y ve que la estoy viendo. Gira la cabeza en un ángulo imposible, empujando carne viscosa a través del pasillo, como si se intentara pasar mantequilla de maní por un popote.
Un destello de luz me alcanza y veo un reflejo, como si ya lo hubiera visto 1000 veces. Veo los bordes definidos, el contorno y los ojos oscuros. Y no tiene nada que ver con un humano. No es algo humano. Miro a Samson al otro lado de la mesa. Apenas podemos respirar. Bocanadas de humo escapan de nuestro aliento y nuestros labios se están poniendo azules. No podemos seguir pronunciando la palabra. Nuestras lenguas se congelan junto con nuestros cráneos. Las sílabas se vuelven lentas y secas. Entonces simplemente nos detenemos. Me castañean los dientes, haciendo que mi cráneo vibre. El ojo izquierdo de Samson se va quedando congelado. Nos quedamos ahí, esperando que el mundo cobre sentido. ¿No viste? Balbucea Samson. No pude articular palabra, así que asentí con la cabeza. Nos está matando. Dice. Nos está matando. Sigo asintiendo. Intento mover el brazo, pero no lo siento. Logro balancear mi pierna lo suficiente como para perder el equilibrio y caerme. Me estrello con el suelo, sin sentir nada mientras me lastimo el hombro. Samson me mira con su único ojo sano. No puedo luchar contra esto. Dice. No puedo. No quiero, pero no puedo evitar asentir. Tiene razón. No podemos luchar contra esto. Estamos demasiado mal para recibir ayuda y nos estamos congelando. Tenemos que hacer algo. Nuestras miradas se cruzan mientras repetimos en cántico. Thra, thra, thra. En medio de una respiración, olvido lo que hago y digo. Se convierte en algo que el cuerpo hace por sí solo, como el latido del corazón, una función automática por necesidad. La palabra, el nombre, se convierten en un pulso de fondo mientras mi mundo se desvanece. Me lleva lejos de la mesa, a las profundidades del hielo. Aquella cosa me da paz mental. Al alejarme, esa cosa avanza y sus múltiples reflejos se deleitan gloriosamente. Y duermo como solo he dormido una vez en la vida, muy por debajo del hielo, mientras los vientos aúllan. Me desperté en el suelo del baño, con las piernas dentro de la ducha. El agua estaba corriendo a temperatura media. Tenía la mitad de la cara cubierta de un líquido negro y maloliente. Podía sentir el sabor en la parte posterior de los dientes. La pared estaba llena de manchas, como si hubiera escrito algo con tinta negra y lo hubiera borrado. Tenía las manos hechas un desastre. Intenté gritarle a Samson, pero mi voz estaba demasiado ronca. Me puse de rodillas y miré hacia afuera, solo para verlo en la cocina. Había vaciado todo el refrigerador y se había metido dentro, dejando la puerta entreabierta. La alarma por la puerta abierta sonaba sin parar. Haciendo un esfuerzo por ponerme de pie, me apoyé en el marco de la puerta y reprimí un sonido. Samson. No vi movimiento. Di un paso hacia adelante, me incliné demasiado hacia la izquierda y me desplomé sobre una mesa. Al caer al suelo, pude verlo mejor. Estaba en posición fetal en el refrigerador, abrazándose a sí mismo. ¡Samson! Parpadeó. Un líquido negro se derramó por entre sus dientes al abrir la boca, intentando pronunciar la única palabra que le venía a la mente. Las sílabas lo delataron mientras balbuceaba una y otra vez. No lograba decirlo bien, y menos mal que no podía. Finalmente,
nos dimos cuenta de que habíamos estado inconscientes durante 16 horas seguidas. No recordábamos nada de lo que habíamos hecho en ese tiempo. Hubo quejas de los vecinos por unos ruidos molestos. Decían que alguien gritaba en el baño y tiraba de la cadena del inodoro repetidamente. Alguien había roto la ventana de la sala y el departamento parecía un campo de batalla. Tuve que frotar a mano las manchas negras con jugo de limón y cloro, e incluso así no conseguí quitarlas de la ropa. Samson intentó ayudarme. De alguna manera absurda, aquella noche nos ayudó a lidiar con la palabra. Aunque seguía pensando en ella, ya no me obsesionaba. No era algo que tuviera que murmurar en la fila del supermercado o mientras me miraba en el espejo del baño. El misterio se había relegado a un rincón de mi memoria que me picaba, algo que podía hurgar sin sentir la necesidad de reabrir la herida. Quizás, después de todo, haya algo de cierto en la teoría de lograr la inmunidad que Samson había propuesto. Samson y yo estuvimos de acuerdo, por unanimidad, en no volver a hablar del tema. Era algo en lo que no debíamos profundizar. Podríamos matar a alguien, incluyéndonos a nosotros mismos. Mis años universitarios quedaron muy atrás. Fue una época loca, pero no por las razones que mencionan mis compañeros. Si bien recuerdo las fiestas y las noches divertidas, ese primer suspiro de un hombre en la cafetería es lo que me quita el sueño. Todavía mantengo el contacto con Samson, pero hablamos de otras cosas. Sin embargo, lo hacemos desde la comprensión mutua. Reconocemos que, sea cual sea la visión del mundo que habíamos tenido hasta ese entonces, debíamos reconsiderarla. Aunque no hablemos abiertamente de ello, es reconfortante saber que hay alguien que realmente lo entiende. No me gusta pensar en esos momentos, pero es aún peor recordarlos mal. Si no los escribo, dudaré de mí mismo. Tengo que plasmarlos en palabras, porque las palabras tienen significado, tienen intención y conocimiento. Pero hay momentos en que me miro al espejo del baño y pienso en aquel instante, aquel momento muy por debajo del hielo, donde algo imposible se convierte en un destello de luz. Y al ver mi espejo, me imagino otro reflejo, uno que no debería haber visto, uno que debería haber sido imposible de ver. En ese momento, quiero mirar un poco más de tiempo, un poco más de cerca, y cuando siento esa intensa necesidad de saber, susurro aquella palabra, con la esperanza de vislumbrar algo que no debería. No es algo humano. Fra.